El tráfico de niños y órganos es una industria lucrativa y clandestina que se aprovecha de la vulnerabilidad de los más inocentes. Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, unos 30.000 niños son víctimas de este delito en todo el mundo cada año. Y cuando me explicó lo que hacía a detalle, de cómo él junto con su equipo de ex militares, ex agentes de la CIA, de la FBI, viajan por diferentes partes del mundo encubiertos a los rincones más oscuros del planeta, llegan como un rayo de luz a salvar a estos niños, a rescatar a estos niños secuestrados para explotación sexual, y decidimos asociarnos, trabajar juntos en este proyecto llamado Sound of Freedom, y después de 8 años de trabajo, finalmente se estrena en más de 2.000 salas, casi 3.000 salas en todo el país, el Día de la Independencia, la libertad. Pues hagamos algo para regresarle la libertad a los niños que no tienen libertad. Porque cada niño merece esto, porque como dice en la película, como dice Jim Caviezel, los niños de Dios no están a la venta. No están a la venta. Hay dos tipos de libertad, ¿no? Una es esa y la otra es la libertad interior. La libertad de hacer lo que es correcto, no lo que se te pegue la gana hacer. Libertad no es hacer lo que quieras. Libertad es hacer lo que es correcto. Y cuando haces lo que es correcto, hay paz interior, hay libertad interior. Tú puedes estar en la cárcel y ser libre. Y puedes estar afuera y estar en la cárcel de tus pasiones, de tus adicciones. Entonces hay dos tipos de libertad. Y nosotros estamos promoviendo este mensaje poderoso de libertad en este momento donde hay más esclavos hoy que cuando la esclavitud era legal. La lucha contra el tráfico de niños y órganos es un desafío que debe ser abordado de manera urgente. Es necesario fortalecer la cooperación entre los países, implementar políticas y medidas más efectivas para prevenir y combatir este delito, así como también promover la conciencia y educación de la sociedad para detectar y denunciar cualquier situación sospechosa. Además, es fundamental mejorar la protección de los niños y de los más vulnerables, brindándoles acceso a educación, salud y oportunidades de desarrollo. Hoy en Luna Llena. Es un tema duro, nos llega al fondo del alma, del corazón, que lo parte en 1000 pedazos, sobre todo porque es una realidad que también nos compete con matices y porque la esclavitud y la explotación infantil en el país es una realidad de la que todos tenemos una cuota de responsabilidad, unos por comisión, otros por omisión. En este cuatriboleado tan particular nos acompaña nuestro compañero Manuel Mecarielo, pero no en su condición de compañero aquí en RTVD, más bien en su rol de director del Observatorio de Derechos Humanos para las personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y quién es más que los niños, verdad? Los NNA, como le llaman en las estadísticas, se puede escribir y la gente dice, ¿qué es lo que es NNA? Niños y adolescentes. Correcto. Que justamente son, como tú dices, Lisette, los más afectados. Y si vamos a otra edad que no compete quizás en esta discusión del día de hoy, entrarían los adultos mayores. Estamos tomando como punto de partida la película El Sonido de la Libertad, ¿no? Que tiene ese tema muy específico. En nuestro caso, hay muchas aristas que demuestran que los niños son explotados desde el propio trabajo, que no deberían trabajar, sino estar dedicados a estudiar y ser niños, a jugar. Correcto. Hasta esos niños, sobre todo niñas, que de manera masiva, más que en el ámbito urbano, se da mucho en el ámbito rural, darla como dación de pago o argumentando siempre el tema pobreza, que es real, pero es que los niños no son una cosa. El observatorio, ¿cómo ha venido trabajando dentro de sus perfiles de acción de manera particular ese tema?
Mira, primero investigar, y han sido las zonas justamente donde se desarrolla el turismo en República Dominicana. Aquí se da la explotación sexual, el abuso sexual de estos menores, que son inclusive que existen catálogos en lugares tan cercanos como Boca Chica, por ponerte un ejemplo. Perdóname, Manuel, que este productor, el mexicano Verástegui, dijo que hay niños de esos que son violados hasta 10 veces al día. Sí. Una de las cosas que más me llamó la atención de todo este problema que ellos plantean. Hasta 10 veces en un día. Y lo peor es cuando escuchamos personas que dicen, no, porque ejercen el trabajo sexual. No, abuso sexual. Correcto. Que es lo correcto, abuso sexual. Y trabajo un niño no puede en la misma oración. Y llegamos a casos, por ejemplo, el más dramático, como Observatorio y como COIN, de una niña hace unos años que en la provincia de la Altagracia nos dieron el reporte de que era abusada sexualmente. Nos dirigimos, vimos la realidad, y aparte de esto, esta niña vivir con la condición de VIH por el tema de las veces que fue abusada sexualmente. Entonces, lo que nos daba mucha rabia a nosotros como observatorio es ver cómo autoridades se paseaban cerca de esta niña y veían las situaciones que ocurrían y nadie hacía nada. Pero es una realidad. El abuso infantil en cuanto al abuso sexual y la parte laboral, como tú dices. Y qué pena, porque siempre dicen es por la pobreza. Y es verdad, ponen a estos niños a trabajar porque quizás llevan un ingreso a la casa. En la parte rural, ¿cómo hacen estas negociaciones? Mejor se la doy a una persona que pueda tenerla, que le eduque, y finalmente la tiene, pero no le eduque, la explota sexualmente y la pone a hacer oficios en la casa, la maltratan físicamente, la maltratan verbalmente. Entonces son situaciones que ya deben cambiar, y yo creo, como tú bien lo dijiste, Lisette, todos tenemos una cuota con este tema, porque hay que denunciar. Donde usted vea algo que no es normal, hay que denunciar. ¿Dónde se denuncia? En el tribunal de... La Procuraduría tiene, el departamento, hay un departamento también de la policía, está el mismo CONANI, está el observatorio que tiene una línea de auxilio que es la 809-200-0286. Repítela, por favor, 809-200-0286. Usted denuncia, ahí nosotros nos encargamos de visitar el lugar, de ir acompañados, de darle el seguimiento legal, el seguimiento psicológico también que hay que darles a estos menores, a estas víctimas. Este tratamiento psicológico gratuito que nosotros nos encargamos para esto. Mencionaste dos ejemplos, Boca Chica y en provincia de la Altagracia, ambos polos turísticos. También se da en Las Terrenas, se da en Barahona, se da en todas las zonas turísticas. Son las zonas de mayor cantidad de abusos de menores. Por supuesto que sí, y de hecho que es lamentable. Y estamos hablando, señores, de cifras que son alarmantes. Estamos hablando de edades entre niñitos de 8, 9, 10 años hasta adolescentes que están entre los 14 y 16 años, que son explotados, que son maltratados y que realmente necesitan esa mano de urgencia de poder ser rescatado de esta situación. En las acciones que ha cometido el observatorio ante esas denuncias, ¿se ha logrado judicializar algún caso? ¿Se ha logrado castigo? Sí, y de hecho República Dominicana, si nos vamos a estadísticas, hay cerca de más de 46 casos que están en proceso de judicialización, y hay que reconocer que las cosas también en un punto van avanzando en República Dominicana, porque hay instituciones que están trabajando, la parte de la justicia está muy atenta a esto, por eso es muy importante el denunciar. Hay un proyecto que nosotros estamos todavía tratando de lanzar hacia adelante, que es el botón de pánico, de poder crear algún sistema entre los celulares. Ustedes saben que también se da ahora una nueva versión con el tema del internet y todo esto, donde por ahí también comienzan abusos de engaño, de que te voy y te propongo una mejor vida, que te propongo... Señores, van a los campitos muy pobres a ofrecer trabajos, y la comunidad completa lo sabe, pero caen en estos ganchos. Y aquí viene la trata de personas. Y para no ir mucho más lejos, frontera República Dominicana y Haití, vemos personas que dicen, pero desapareció tal persona, pero le ofrecieron un trabajo.
la pasan a Haití, la llevan a ejercer trabajos sexuales, porque tenemos la falsa idea de que Haití solamente es el tema de pobreza. Haití tiene zonas muy ricas. Ah, sí, bueno, allá están los dos polos, los muy ricos. Exacto. Y los paupérrimos. Y hay zonas donde, donde se llevan a personas a hacer este tipo de explotación. Aquí en República Dominicana vemos que también las cosas cambian, donde con los Airbnb y todas las modalidades nuevas no necesariamente tienen que tener un espacio de negocio reconocido. Van alquilando y se van en movimiento y llevando. Da pena y vergüenza, señores, que hay gente que identifica dónde están estos catálogos que se están ofertando. Y es lamentable de que son nuestros niños y adolescentes que son las principales víctimas que sucede, que es una realidad en República Dominicana. Esta película que ahora por lo menos está teniendo unas recaudaciones muy buenas porque se invirtieron menos de 15 millones de dólares y va por 140, 135. Yo cuando la veo, yo la vi la película, no es la gran producción, ¿verdad? No estamos hablando de nada artístico del otro mundo, pero el mensaje que quiere dejar es llamarle atención principalmente a los padres. Claro. A los padres. Claro. Porque se evidencia en la historia que muestra la película, llega un momento en que ese departamento en Estados Unidos dice, nosotros no podemos seguir financiando el trabajo que tú quieres hacer. Si tú quieres recuperar a esa niña, tú tienes que hacerlo como algo particular. Imagínate, si eso es un país grande, poderoso como Estados Unidos, y no pueden disponer de un financiamiento para ello, el mensaje que quiere dejar es que cada padre tiene que cuidar mucho más a sus hijos. Claro, y verificar con quién se junta, no dejarlo ir a baños públicos solos, a estos menores y otras cosas más. Mencionaste Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos presentó recientemente un informe muy interesante que yo les recomiendo a todas las personas que lo busquen porque usted solamente pone un informe de los Estados Unidos del año 2022 y 2023 con el tema de trata y ahí van a ver las cifras de las cosas que ocurren en República Dominicana. Pero los padres son, en muchos casos, cuando hablo de padres me refiero a papá y mamá, porque conocí hace unos años haciendo precisamente un reportaje en Guachupita, un programa de una ONG muy interesante que en el verano esos niños de zonas vulnerables les daba oportunidad para a través del arte tratarlos psicológicamente. El caso de una niña de 12 años que llegaba a la puerta de la escuela, supuestamente iba a la escuela, ¿no? Pero de la puerta se devolvía. Y a la dirección y los profesores llamó la atención, le dieron seguimiento y llegaron al meollo del caso. Era la propia familia que la mandaba a prostituir con 12 añitos. Entonces, en muchos casos son los que mueven a los hijos a la prostitución o los venden para eso o los agreden ellos sexualmente. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Mira, y no tan solo eso, Lisette, también se da una nueva modalidad dentro de lo que llaman el trabajo sexual, pero en este caso sería el abuso sexual, el transaccional. Tú me das un celular, yo te lo pago con favor sexual. Tú me pagas el colegio, te lo pago con favor sexual. Me pagas la universidad. Y es un tema que ha aumentado bastante en República Dominicana. Qué pena, y tú lo dices, que a veces los mismos familiares saben las situaciones de lo que están pasando. Y no es quizás porque a mí me lacera escuchar el término cuando hay un menor de edad y le dicen se está prostituyendo. Se está. El tema es cómo la familia está siendo el puente para que abusen sexualmente de esos menores. Y yo pienso que las leyes deben ser más fuertes en República Dominicana. Y bien lo dices, Correa, y ahí va, al punto de los familiares. Estos adultos que saben qué está ocurriendo, las leyes deben ser mucho más severas. Hay casas de acogidas en República Dominicana, más de 24 o 25 casas de acogida, pero solo una está dedicada al tema de las víctimas con lo que es el abuso sexual. De los niños. De los niños. Tú hablaste de leyes, los flamantes integrantes del Congreso
Lo digo en tono sarcástico porque salvo casos muy puntuales, el resto, bueno. El otro día aprobaron con bombos y platillos, finalmente, lo que parecería ser un gran logro, la prohibición del matrimonio infantil. Pero en realidad, aquí no se daba mucho ese tema de matrimonio como un acto legal, sino más bien el de llévate a mi hija menor de edad con un viejo de no sé cuántos años. Entonces, estamos en el mismo problema. No, y de hecho se ha prohibido legalmente el matrimonio infantil. Que no era problema. Pero hay personas que todavía siguen haciendo esto como una unión libre de que nadie lo sabe. Y fue una lucha bastante amplia de las organizaciones de sociedad civil y también de UNICEF con este tema. Y Carlos, tú bien lo mencionabas fuera de cámara, que hubo un diputado que se quejaba y decía que eso no, que cómo era posible. Que su abuela fue así también. Imagínate tú, más un representante al Congreso. Entonces son temas difíciles, pero que realmente, señores, hay que llamar a la sociedad de poner el dedo en la llaga y que aprendan a denunciar, porque todo el mundo sabe dónde ocurren las cosas, pero lamentablemente, mis queridos compañeros, nadie se atreve a hablar. Pero parece que el factor de la pobreza es lo que pesa más aquí. Sí, pero no puede ser el argumento para usar a los niños como una cosa. Seguimos en este cuatriboleado con Manuel Mecarielo en su rol de director del Observatorio de los Derechos de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, a partir del contexto de la película El Sonido de la Libertad, la trata de niños y demás. Mencionabas que ha habido casos que ciertamente luego de denunciados se le ha dado seguimiento y se han rescatado a esos niños. ¿A dónde van? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién le da curso a lo que pasa con esos niños? ¿Cómo se reinsertan? CONANI tiene un rol importante en esta labor, pero pienso también que deben sumarse más organizaciones, porque no tan solo es llevar a estos niños a un lugar, sino el trato permanente psicológico que deben darle. Su vida automáticamente se transforma y se daña. Claro. Su mente se transforma y se daña, se convierte en una pesadilla. Y yo pienso que todo no debe terminar en X tiempo en un lugar. Hay algo permanente que debe seguir. Hay un trato psicológico que debe permanecer. Y luego cómo llevar a estos menores en el transcurso, porque nadie se queda frisado en el tiempo en una edad. Van aumentando, las edades van creciendo, se van desarrollando. Cómo insertarlos a una vida normal y una vida que ha sido afectada, cómo convertirlos en entes importantes, productivos de la sociedad. Señores, hay un ejemplo que se da en los barrios de República Dominicana en la explotación laboral, que quizás uno piensa, no, en la agricultura, no, que se lo llevan a repartir periódicos, no, que lo ponen a limpiar zapatos. Mira lo que utilizan de mula para drogas en los barrios, para el microtráfico. Usted ve niños pequeñitos con celulares en los barrios, pero tienen estos celulares, no es jugando, es avisándole cuando un agente de la policía va llegando o cuando un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas va llegando. Ya estos niños lo van insertando y explotando en ese mundo bajo laboral del microtráfico de drogas en los barrios de República Dominicana. Y se está trabajando con esos niños víctimas que son rescatados para ir trabajándolo psicológicamente, para que ese trauma no los convierta en victimarios en un futuro, que lo marca, no lo convierta en personas cerradas que ya no se abran a nadie. Porque un niño de 10, 12 años, que todo lo que se le acerca sea buscando el abuso sexual, llega un momento en que él no quiere que ni un profesor se le acerque, ni un compañero de clase se le acerque, que sea más grande, que nadie se le acerque. Está trabajando con esos niños y niñas víctimas. Y ahí tú te das cuenta en el marco de la agresividad que va mostrando, que es parte también de una autodefensa que van proyectando. Y por supuesto que sí, me consta que CONANI hace este tipo de trabajo. Por el lado del observatorio con COIN, que es el Centro de Orientación e Investigación Integral, se le da también el servicio psicológico gratuito. Y también hay otras organizaciones que trabajan en el tema infantil en República Dominicana que también hacen sus aportes y su labor. Ustedes en estos días tienen al padre García, a Tomás. Sí. Y Tomás hace también, de Fundación La Merced, hace una labor bellísima para los niños en condición de calle en República Dominicana. Y también hay que reconocer otras más que hacen su trabajo. Bueno, yo recuerdo, porque he sido siempre colaboradora, lo que antes era
Canillitas con Don Bosco. Canillitas con Don Bosco, claro. Que hoy es Niños y Niñas con Don Bosco. Con Don Bosco. Precisamente trabajando con los niños de la calle que trabajan porque el proyecto sigue y que ha hecho maravillas. Pero yo me pregunto, ¿y entonces la familia? ¿Por qué es que esos niños necesitan un entorno familiar sano que les asegure que esa atención o seguimiento que psicológicamente se le puede dar tenga frutos? Porque si no estamos cojos. Y aquí venimos con un tema también familiar que es importante. Señores, me ha tocado visitar lo que es el centro de corrección para niñas, que queda aquí justamente en Villa Consuelo, cerca del Canal 4. En Alfonso Mella, casi esquina Juan de Morfo. Y cuando usted habla con las niñas que se encuentran en este lugar, con las adolescentes que se encuentran en este lugar, y le preguntan sencillamente esto que acabo de decir, Lisette, ¿y tus padres? Algunas te pueden decir, no, mi papá está preso, mi mamá también está presa, yo he estado en condición de calle, y la calle es donde han sido afectadas, explotadas, abusadas sexualmente y de otras formas que no son las más agradables. Yo dejé de ir a ese sitio. Nosotros, un grupo de amigos, Tomás Martínez, Starky Cabrera y otros, íbamos en Navidad en el proyecto Cenemos Todos, que era un grupo de tuiteros que armaron eso para llevar comida a diferentes sitios. Sacábamos una parte para llevarlo temprano a ese sitio. Yo dejé de ir porque yo que tengo hijas, cada vez que veía ese caso de niñas de las edades de mis hijas, cuando eran adolescentes, muchachas que pudieran ser mis hijas, verlas que físicamente estaban destruidas. Claro. Su mirada se veía. Perdida. Y algunas decían, me dio mucha pena que hubo una como de 14 años que dijo, es el dueño de Bebé donde Correa. Ese ya no me conocía de la televisión, ni nada, sino del negocio mío. Y yo le pregunté, ¿cómo tú sabes mi negocio? No, porque yo vine un par de veces a traerle cosas a mi papá, que estaba ahí, traerle dinero, algo. Destruidas desde niñas. Destruidas. Pero tú sabes que esas niñas y también los varones que están en otro lugar necesitan del apoyo de mucha gente como tú. Yo recuerdo y tengo una anécdota de que en una de mis visitas 2 niñas me decían que su sueño era ser azafata, que querían viajar y que querían trabajar. Se me ocurrió, Lisette, ustedes me conocen, que se me ocurrió el bombillito de tocar puerta. Y voy a mencionar al señor propietario de Tripulantes VIP que me donó 2 becas valoradas en $13,500 para que esas niñas pudieran cumplir ese sueño. Qué bien, Entonces, Manuel. si hay tantas, si se suma mucha, porque hay mucha gente buena. Claro. Si podemos hacerlo todos como sociedad, logramos una sociedad hermosísima. Manuel, yo quiero preguntarte, porque en la película secuestran unos niños y se los llevan de un país para otro. ¿Se ha registrado en República Dominicana algún tipo de secuestro parecido, por lo menos de llevar niños de una ciudad para otra y que los padres lo dan por desaparecidos, que ni saben de ellos? Bueno, vemos casos de niños que están desaparecidos hasta la fecha, que los meses han pasado. Hay que reconocer que nuestras autoridades migratorias son mucho más fuertes y firmes en los aeropuertos, que para sacar un menor por ahí no es cosa fácil, pero estas redes son muy organizadas y no podemos cantar victoria con esto. Es mucho más fácil quizás sacar a alguien por la frontera que divide República Dominicana y Haití, o por mar también, pero vuelvo y le digo, o sea, lo malo de todo esto es que las redes que existen y que operan en República Dominicana son redes fuertes y además también que están muy bien organizadas. Lo que pasa es que nuestras autoridades están trabajando. Hay que reconocer, por ahora falta mucho más todavía. No podemos quedarnos con los brazos cruzados o aplaudiendo diciendo todo va muy bien. No, todo debe ir mucho mejor de lo que hay. Porque hay cifras y la meta será que no exista nada en este tema. Es correcto. No, y por eso decía al inicio que en realidad todos tenemos una cuota por comisión o por omisión. Entonces se puede denunciar, se puede elevar las voces, utilizar los medios como estamos haciendo nosotros para exponer la realidad, para darle seguimiento a los casos, para reclamar sanciones, atenciones. La situación es muy seria y a veces estamos tan embebidos en la cotidianidad que no porque no lo veamos significa que no sucede. Y entonces se nos olvida
eso. Así es. Se nos olvida eso. Y Lizeth, hay otro tema. Estamos hablando solamente, y hemos mencionado mucho en la mesa las niñas, pero ahora también los niños son víctimas. Y yo creo que aquí el tema de la balanza va así. O sea, son tan afectados niñas como niños. Y hay que tener cuidado con todos. Sí, sin duda alguna. Con todos. Y usted, creo que Correa fue que dijo, los padres y Carlos tienen que tener cuidado con sus niños. Y es verdad, hay que estar observando, hay que ver los cambios de conducta. No es que estemos nosotros como padres reclamando o atemorizando a estos niños. Dele confianza para que le diga la verdad. Muchos de ellos son amenazados, inclusive con lo que más aman, que es papá y con mamá. Claro. De que le voy a quitar la vida a ellos si tú hablas, pero si usted le da confianza a sus hijos y le enseña de que a veces esas amenazas son para atemorizar, pero si tú tienes la confianza de decirme concretamente lo que está pasando, la historia fuera diferente. Sin duda. Se impone ciertamente el seguimiento de los adultos, hablamos de los padres, a veces viven con los abuelos, con los tutores, saber con quién andan, con quién están hablando, claro. Porque los peligros están ahí y cada día son muchos más. Entonces, por favor, cuidemos a nuestros niños que son nuestra gran responsabilidad. Manuel, gracias. Gracias por venir a traernos esta información. Pero también, mi casa. No, ya lo sé, pero ahora te invitamos. Que no quiere que estés en mi casa. No, pero ahora te invitamos como el director del observatorio, o sea que, y nos has dado información muy, muy valiosa. Mire, y yo repito y aprovecho la gran audiencia de Luna Llena de que marquen la línea de auxilio. 809-200-0286. Si usted ve algo que anda mal, denuncie. Si usted denuncia, puede salvar muchas vidas. Nos quedamos con ese mensaje. Seguimos en Luna Llena.